Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K TCL P755, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Mientras observas este unboxing, te menciono los aspectos más relevantes que debes conocer acerca de este televisor. El primero es que tiene panel UVA. El segundo es que su tecnología de retroiluminación es LED directa básica, por decirlo de alguna forma, sin atenuación local. El tercero es que en el apartado gaming es compatible con los 120 Hz hasta 1440p, al igual por ejemplo que el TCL C655. El cuarto es que si bien no cuenta con subwoofer como si lo tiene por ejemplo el C655, me parece que en cuanto a audio está bien. Y teniendo en cuenta su precio relativamente asequible, me parece una muy buena alternativa para quienes tengan un bajo presupuesto y que no les alcance para el C655, pero mucho cuidado porque este modelo P755 tiene una cantidad de brillo muchísimo menor. Dentro de la caja encontrarás la guía del usuario, la tarjeta de garantía, también encuentras estas dos pegatinas para colocarlas en la pantalla en caso de que quieras ofrecerlo en una tienda. Encontrarás además las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, 4 en total, muy largos por cierto. También encuentras estos adaptadores en caso de que quieras ubicarlo en una base de pared, pero la base de pared la debes conseguir aparte porque no se incluye en la caja. Y tiene además dos tornillos de muestra para que los consigas para tu base de pared. También vas a encontrar por supuesto el cable de energía, el cual va ubicado aquí en esta parte posterior lateral del televisor. Por supuesto, además vas a encontrar el control remoto, el cual tiene el mismo diseño obviamente que por ejemplo el TCL C655, porque ambos son modelos del 2024. Mejoraron la ubicación de estas teclas, lo cual me parece bien, pero el tamaño sigue siendo muy grande para mi gusto. En cuanto a las entradas, encontrarás un puerto USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto de 3,5 mm para conectar este adaptador de entradas compuestas, el cual se incluye dentro de la caja, y también encontrarás 3 puertos HDMI. El número 3 sería el HDMI 2.1 porque es compatible con la tecnología canal de retorno de audio mejorado. Pero recuerda que este televisor no es compatible con los 120 Hz en 4K, aunque sí hasta 1440p y también en 1080p. En cuanto a la instalación de las bases laterales, aunque pareciera que no encajen bien porque en la parte de abajo del televisor tiene esta especie de chuzitos o pinchitos y en las bases no hay agujeros para ellos, de todas formas hay un espacio en donde sí encajan bien, por lo cual simplemente debes colocar mucho cuidado. Así pues, como te voy a mostrar, simplemente procedes a colocar cualquiera de las bases en cualquiera de los lados, puesto a que ninguna de ellas tiene ni lado izquierdo ni lado derecho. La colocas por ejemplo de esta manera, simplemente cerciórate de que encaje bien en los agujeros y procedes a introducir los tornillos. Es un poco tedioso, aunque no es imposible. A mí me costó unos cuantos segundos porque hay que hacer empatar muy bien esos agujeros, puesto a que, como te digo, no hay algo que los ayude a calzar, por así decirlo. Pero una vez logras encontrar la manera de dejarlos bien sujetados con tu otra mano, procedes con la otra mano a colocar el tornillo de esta manera y después a apretarlo muy bien. Así entonces es por ejemplo como te menciono que quedaría, y quedó muy bien ajustado tanto esta base como también la otra base. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared es de 30 centímetros en horizontal y en vertical. La distancia entre bases aproximada para este tamaño de 55 pulgadas es de 93,7 centímetros y el peso total aproximado de este modelo es de 10 kilogramos. Así los he visto desde uno de sus laterales. Su estabilidad me parece que es muy buena. El grosor máximo aproximado de este modelo sin las bases es de 7,2 centímetros y contando las bases es de aproximadamente 28 centímetros.
En cuanto a hardware, este modelo tiene lo mismo en comparación al C655, tiene 2 GB de memoria RAM, 8,1 GB de espacio de almacenamiento, el procesador ARM Cortex A55 de 4 núcleos, tiene la GPU Mali G31 y la recepción Wi-Fi, en este caso de una señal de 5 GHz, me parece que es buena. El sistema operativo es Android TV basado en Android 11 con capa de personalización Google TV. La fluidez en general me parece que es buena, aunque obviamente también se puede mejorar de acuerdo, por ejemplo, a unos pasos que explico en un video que subí hace unos días atrás, el cual te dejo en la descripción de este mismo video. También es bueno que sepas que este modelo, al igual que el C655, es compatible con la función manos libres. Para esto debes activarlo primero acá, como te estoy mostrando en este momento, y también por supuesto debes activar el micrófono, el cual está ubicado en la parte baja del televisor, como te estoy mostrando. Hacia la izquierda se desactiva y hacia la derecha se activa. Luego de esto tú decides si hacer búsqueda por medio de comandos de voz oprimiendo el botón del control remoto del televisor o simplemente diciendo OK Google. OK Google, sube volumen 10. OK Google, abre YouTube. También es bueno que sepas que el televisor es compatible con la función manos libres tanto con dispositivos con Android como también con aquellos con iOS. A veces funciona de forma directa en el caso de los dispositivos con Android, pero otras veces debes descargar la aplicación Google Home en tu smartphone. Pero también debes saber que muchas veces, como te estoy mostrando en este momento, la conexión no se lleva a cabo de forma efectiva y falla en algunas ocasiones, por lo cual debes volver a intentar. En cuanto a la calidad gráfica, simplemente debes saber que aunque la tecnología de color de este modelo no es igual a la del C655 porque no cuenta con Quantum Dots, aún así tiene una amplia gama de colores. Desde mi punto de vista tiene una muy buena capacidad de saturación de color en caso de que así lo requieras. Me parece que tiene una muy buena precisión y combinación de colores. Simplemente, como te dije desde el principio, este modelo no tiene una alta cantidad de brillo. La experiencia en cuanto al alto rango dinámico es buena, con lo que tiene que ver con el nivel de detalles y una experiencia realista y un buen realce de colores. Pero recuerda, no es una experiencia o no será una experiencia brillante. Este televisor es principalmente para aquellas personas que no sean amantes al brillo y que además lo utilicen principalmente en una habitación oscura o con poca iluminación. Para mí, por ejemplo, la cantidad de brillo de este modelo está más que bien, pero es porque yo no soy amante al brillo y porque siempre utilizaría un televisor en una habitación con poca iluminación. Pero para aquellos amantes al brillo, este modelo no será recomendado y entonces sí conviene más gastar un poco más e irte por el C655. Recuerda simplemente que es casi imposible encontrar un televisor barato de gama baja con una alta cantidad de brillo. Pero como te digo, es perfecto para quienes no sean amantes a este parámetro y quienes además lo utilicen en una habitación con poca iluminación, porque la cantidad de brillo que posee no se convierte en algo molesto ni en una cosa que fatigue los ojos. Además, este modelo, en caso de requerirlo, tiene la opción del filtro de luz azul para evitar aún más esa fatiga visual. También es bueno que sepas que este modelo es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision y al igual que HDR10, HDR10+ o HLG solamente se activa o se desactiva de forma automática. Y al igual que el C655, la cantidad de brillo con Dolby Vision no se puede modificar de forma manual, solamente se ajusta de forma automática cuando sea necesario para mejorar el nivel de detalles. Quiero además agregar que en cuanto al rendimiento en escenas oscuras, cuando el contenido tiene Dolby Vision, no se percibe la capa blanquecina que sí se percibe en el C655, aunque solamente se percibe con Dolby Vision, pero en este modelo P755 no se percibe.
El rendimiento general en esta área de escenas oscuras en este P755 me parece que es bueno, con buen nivel de detalles y poca intensidad del efecto clouding o efecto de nubosidad, aunque muy probablemente también se deba al hecho de que tiene una poca cantidad de brillo y eso le ayuda en esta área. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el modo de imagen cine con contenido en rango dinámico estándar. El escalado de imagen de este modelo me parece que es bueno. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Debes tener presente además que si el contenido tiene por ejemplo 480p o menor resolución, en la mayoría de los casos el resultado va a ser terrible con muchas partes pixeladas. Y aún con 720p, o sea con HD en cuanto a resolución, el resultado no será el mejor, pero por lo menos será ameno. La uniformidad de colores grises de este televisor me parece que es buena, mostrando muy poco efecto de pantalla sucia, lo cual es realmente muy relevante cuando observes contenido con mucho volumen de color, como por ejemplo deportes. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla de este televisor no es muy bueno que digamos, y esto se debe al hecho tanto de que tiene panel UVA como también al hecho de que tiene una cantidad de brillo relativamente baja. Asimismo, debido al hecho de que tiene panel UVA, los ángulos de visión de este modelo no son buenos ni en horizontal ni en vertical, pero principalmente en horizontal, por lo cual los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos, por ende no es la mejor opción para jugar videojuegos o por ejemplo ver un partido de fútbol con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla. Pero el trabajo en cuanto a manejo del movimiento me parece que sí es bueno, no diría que es perfecto y tal vez es levemente inferior en comparación al C655 porque puedo percibir una mejoría no tan buena en cuanto a decrecer el efecto conocido como Judder o efecto de vibración, pero la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation también está presente en este modelo, activando este parámetro de movimientos definidos e incrementando la reducción de temblor a la máxima capacidad. Con eso se logra una suavidad muy buena y aunque se perciban artefactos, desde mi punto de vista no son molestos. En cuanto al área gaming, por supuesto, primero debes activar el formato HDMI mejorado. Para esto eliges primero la entrada en donde tienes conectada la consola. En este caso tengo conectada la consola Xbox Series X. Después te vas aquí a canales y entradas, bajas hasta donde dice estándar avanzado de HDMI y lo colocas en activado porque de fábrica muchas veces viene desactivado o en automático. Y activar desde aquí la frecuencia de actualización variable no hace diferencia porque lo que importa es activarla desde el menú de la consola. Aquí por ejemplo entonces la puedes activar siempre o solamente que esta tecnología frecuencia de actualización variable se active cuando haya un videojuego en curso. Yo prefiero dejarla activada simplemente cuando haya un videojuego en curso. Recuerda que este modelo no es compatible con los 120 Hz en 4K, pero sí hasta 1440p y también en 1080p. Aquí por ejemplo si realizo el cambio de tecnología de frecuencia de actualización y si por ejemplo la coloco en 120 Hz, automáticamente me cambia la resolución a 1440p. Es decir que no se puede en 4K, recuérdalo. Y por supuesto también se puede jugar con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision para gaming. Las pruebas que vas a ver las haré con Dolby Vision para gaming en 4K a 60 Hz. Las realizo con Dolby Vision porque en algunos televisores el jugar con Dolby Vision para gaming puede incrementar la latencia, o sea los tiempos de input lag, pero por lo menos en este modelo eso no sucede. Siento que el input lag permanece muy bien, el modo de imagen no se puede cambiar. El modo de imagen actual es el que permite el mejor rendimiento en general con los mejores y por ende menores tiempos de input lag. También es importante que sepas que este modelo cuenta con Game Bar, aunque el diseño de esta Game Bar es el mismo que tienen los modelos del año pasado y que por lo menos hasta ahora también tiene el C655. Ojalá con alguna actualización de software puedan renovar esta Game Bar, como por ejemplo la tiene el modelo C845, porque esa Game Bar sí contaba con modo de imagen, lo cual me parece algo relevante.
porque el resto de funciones que tiene esta Game Bar de este P755 no me parecen relevantes, y además estas opciones de maestro de juego tampoco son relevantes, porque lo importante es activar las tecnologías desde el menú de la consola para que se puedan aplicar. Y como te decía, el rendimiento en cuanto a input lag de este modelo me parece que es muy bueno. No tengo un dispositivo que me permita conocer de forma exacta los valores en cuanto a input lag de este televisor, pero muy probablemente, de acuerdo a lo que experimento en la práctica, los valores pueden ser muy similares a los de otros modelos, muy probablemente alrededor de los 10 milisegundos en 4K 60 Hz y 7 milisegundos en 1440p con los 120 Hz. El rendimiento general de este modelo me parece que es bueno, de hecho muy bueno, teniendo en cuenta el precio actual que tiene un precio muy asequible. En esta área gaming rinde muy bien en cuanto a calidad gráfica, realce de colores, muy buen nivel de detalles, muy buen manejo del movimiento. Digamos que el único aspecto medianamente negativo para algunas personas es que este televisor, como ya te dije, no alcanza una alta cantidad de brillo, pero para mí y para muchos muy probablemente sea más que suficiente, teniendo en cuenta todos los aspectos positivos que posee, tanto en esta área gaming como en cuanto a rendimiento general con otros tipos de contenidos. Y es que además el rendimiento con este tipo de videojuegos que tienen muchas escenas oscuras y ocasionalmente movimientos rápidos también me pareció muy bueno. Tampoco cuento con un dispositivo que me permita conocer de forma exacta los tiempos de respuesta, pero muy probablemente sean relativamente bajos de acuerdo a la gama baja, que es a la gama a la cual pertenece este modelo. Considero que la cantidad de efecto ghosting es muy mínima y desde mi punto de vista no se convierte en algo molesto ni distractor, teniendo en cuenta que es un televisor de gama baja o de gama de entrada. Por lo cual, si estás buscando una opción de bajo presupuesto para un área gaming más que decente, y recuerda, si no eres amante a una alta cantidad de brillo, si te gusta la marca TCL y quieres un televisor con sistema operativo Android con capa de personalización Google TV, adelante, este modelo me parece una muy buena opción. Además, su calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es relativamente baja, aunque también se puede deber a que tiene muy poca cantidad de brillo, por lo cual no genera tanto calor. Aunque obviamente en la parte de atrás sí va a generar más calor, puesto a que se trata del sistema de ventilación, lo cual es simplemente normal. Para ir finalizando, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido que tiene este TCL P755 de 55 pulgadas. Y esto lo digo porque los tamaños más grandes probablemente tengan un sistema de sonido un poco más potente. Pero por ejemplo, este tamaño de 55 pulgadas tiene una potencia de sonido de 20 watts con 2.0 canales, es decir que no cuenta con subwoofer como si lo tiene el modelo C655, pero como te decía desde el principio, desde mi punto de vista el rendimiento en cuanto al sistema de sonido me parece que está bien en cuanto a nitidez y en cuanto a potencia en general. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Por último, si te preguntas si es un modelo que recomiendo, te diría que sí. Diría que los únicos dos puntos medianamente negativos que tiene son, primero, los ángulos de visión, pero es normal debido al hecho que tiene panel VA. Segundo, el problema, digamos que en cuanto a cantidad de brillo, que no es muy alta, pero para muchas personas será suficiente. Y recuerda que es un televisor muy económico, de gama de entrada, y que no le puedes pedir más en esa área, así de simple. Por todo lo demás es un televisor bueno o muy bueno, o por lo menos muy decente. Déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este TCL P755. ¿Lo comprarías sí o no y por qué?
Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.